Hola, bienvenidos al taller de Bluebell Designs y el día de hoy les estaré compartiendo este proyecto diseñado por Kelly Rao de So Kelly y que lo llama Thank You Pouch. El patrón de este proyecto lo vas a encontrar en la descripción. El enlace al proyecto lo vas a encontrar en la descripción del video para que lo puedas obtener y puedas crear el proyecto conmigo. Es un bolso bastante amigable para principiantes, utiliza muy poca tela y tiene una cremallera con dos broches que la verdad pues le da un toque bastante sofisticado y es relativamente corto de construir. Con esto dicho, empecemos con la construcción de este bellísimo proyecto. Bueno, aquí pueden ver los materiales y patrones que vamos a necesitar para poder crear el proyecto de hoy, que es el Thank You Pouch diseñado por Kelly Rao. Entonces, cuando te vayas al enlace que está y donde puedes obtener el patrón, vas a obtener estos tres patrones. Esta es la parte frontal del pequeño proyecto, del pequeño Thank You Pouch, y esta es la parte posterior, y estas son tus patrones que vas a necesitar para poder construir tu Thank You Pouch. Los materiales que vas a necesitar es un corte especial que se utiliza mucho en quilting, que se llama Fat Quarter. Para eso, para la tela exterior y para el forro, vas a necesitar un Fat Quarter para el exterior o un Fat Quarter para el forro. Para su referencia, los Fat Quarters se ven de esta manera, ya vienen precortados y se venden en estos cuadritos y el tamaño es 18 pulgadas por 21 y de el exterior y del forro te salen dos proyectos. Entonces, la verdad que este proyecto no toma mucha tela y pues es muy amigable para principiantes y para regalos. Y utilizar esas telas, también puedes utilizar esas telas cortas que te hayan sobrado de otros proyectos. Este proyecto es perfecto para eso. En referencia a los materiales, vas a utilizar Interfax, que este es el Interfax que se llama Woven Interfaces, que es Interfax para tela de algodón, que es lo que estamos utilizando. Las telas que estamos utilizando es 100% algodón, que son para patchwork o quilting. Y es vas a necesitar lo suficiente para poder hacerle el interfax tanto al forro como a la tela exterior. También estamos utilizando este vellón de lana fusible para pegarlo a las piezas del forro. Y este es un estabilizador nuevo que lo estoy introduciendo y se llama Decoville Light, que al ponerlo y fusionarlo con la tela exterior te va a dar una textura como si fuera de cuero, un cuero bastante delgado. Entonces, como vas a ver, aquí están las piezas, ya las tengo cortadas. Tienen el Interfax ya fusionado, lo mismo con el estabilizador. Y aquí tenemos el forro ya con el Interfax y también con el vellón para que también le dé más estabilidad y más cuerpo a tu pouch. Vas a utilizar una cremallera yo utilizo cremallera de metraje, entonces la tengo más o menos 12 pulgadas mínimo, 12 pulgadas. Y la recorto ya cuando termine de construir la cremallera. Vamos a utilizar dos broches porque la idea es que la cremallera tenga dos broches y se cierra hacia el centro para que le dé pues un toque bastante elegante a tu proyecto.
vas a utilizar rotary cutter si lo necesitas, el cortador rotatorio para cortar tus telas, clips de costura o alfileres, lo que tengas a la mano. Este hilo es el que voy a utilizar para construir el proyecto y tengo este color bastante fuerte. Este es como un magenta y es para que ustedes puedan ver y sea visible al momento de construir la bolsa. Y este pues es mi tiza para telas, chalk, que es como si fuera un lapicero. La verdad siempre lo utilizo. Y pues unas tijeras pequeñas, unas tijeras grandes, una regla pequeña, siempre la uso porque pues se me hace más fácil medir y es de 1 pulgada de ancho por 6 de largo, y una regla más grande para cortar el metraje y si voy a utilizar metraje, y pues también el estabilizador y el interfax. Y como pueden ver, son muy pocos los materiales que vamos a necesitar para poder construir este bello proyecto. Entonces continuaremos con el siguiente paso, que se va a hacer construir la parte frontal de nuestro proyecto. Primero vamos a construir la cremallera. Le vamos a poner los broches, ya que estoy utilizando una cremallera por metraje. Y como queremos utilizar 2 broches, entonces simplemente los ingreso de esta manera. Los uno hacia el centro y al otro lado de la cremallera realizo la misma operación y meto los dientes de la cremallera para que podamos incluir el broche y dejar nuestra cremallera preparada para nuestro bolso. Simplemente voy a hacer que se unan hacia la mitad y como pueden ver se ve ok, pero como este no nos quedó tan bonito, entonces vamos a hacerlo de esta manera para que no se vea. Y les muestro esto porque para que vean que no todo es perfecto y todos tenemos una curva de aprendizaje. Para que las cosas se nos vean. Y ahora sí, si ves que el broche ya nos quedó muchísimo más plano, entonces ahora ya nuestro broche está preparado y los abres a los costados y los 2 broches se unen en la mitad y eso nos va a dar pues un toque bastante único a nuestra pequeña bolsa. En el siguiente paso vamos a agarrar la pieza frontal superior y nuestra cremallera, y siempre corto más largas mis cremalleras para de esta manera poder jugar con los broches y que me sea más fácil la construcción de la cremallera al momento de coser. Entonces con el patrón frontal, lado correcto hacia arriba, colocas la cremallera con sus dientes tocando el lado correcto de la tela y vas a agregar clips de costura y de esa manera para mantenerlos en su lugar cuando lo llevemos a la máquina de coser y no se nos mueva. Entonces ahí mismo vas a agregar los clips de costura. Y ya está listo para que lo llevemos a la máquina de coser. Ya estamos aquí y vamos a
hacer el margen de costura para unir la cremallera con la parte frontal a 1/4 de pulgada desde este lado, desde este borde inferior, y vamos a hacerlo con una longitud de pulgada de 2.5. Como tengo los broches en la parte de atrás, entonces le tengo que dar un poquito de ayuda a mi máquina de coser para que los pueda pasar. El siguiente paso es coger el forro del patrón de la parte frontal superior y las vamos a alinear y las vamos a unir con clips con el borde inferior que acabamos de coser. Y cuando hayas terminado de poner todos los clips de costuras que más quieras, lo que haces es que lo llevas a la máquina de coser y vas a seguir el mismo margen de costura de 1/4 bajo la misma costura que acabaste de hacer para que la costura quede homogénea y quede igual al margen de costura inicial. Ya estamos aquí en la máquina de coser y vamos a crear el mismo margen de costura que ya hemos creado, que creamos en la primera parte. Listo, ya hicimos la costura de nuevo para unir el forro a la cremallera y lo que hacemos es simplemente unir el forro y la parte exterior de la tela de esta manera. Si lo quieres hacer, puedes planchar porque es tela de algodón para que puedas hacer el pliegue y lo unas. Otro truco puede ser que simplemente las unas con clips de costura antes de que lo lleves a la máquina de coser y hagas el pespunte para que tenga un terminado profesional. Ya estando en la máquina de coser, vamos a hacer el pespunte de la parte superior del frente del bolso a 1/8 de pulgada del borde para sujetar y darle un terminado profesional.
Como pueden ver, ya le hicimos el pespunte a la parte superior de la bolsa. Al terminar el pespunte de las partes superiores, estaremos haciendo lo mismo con las partes inferiores del frente. Entonces, con la parte inferior exterior, la alineas con el borde inferior de la cremallera y también te aseguras que los bordes laterales de la parte superior también estén alineados y homogéneos, y agregas clips para llevar a la máquina de coser. Ya estamos aquí, vamos a unir la parte exterior inferior de la bolsa a un cuarto de pulgada, y la longitud de la pulgada es muy importante que esté a 2.5 milímetros, ya que esa es la puntada para construcción, ya que en la unión anterior lo estábamos haciendo al pespunte, que es una puntada más larga, que era 3.5 milímetros. Es importante cambiar la longitud de la puntada al momento de la construcción del bolso. Como ven, ya hemos hecho el margen de costura de 1/4 de pulgada, y entonces lo que tenemos que hacer es unir el forro con el lado derecho hacia abajo. Lo vamos a alinear hacia la parte de la cremallera, de este borde de la cremallera, y que se alinee con los lados laterales, y los vamos a unir con clips de costura para llevarlos a la máquina de coser. Y estaremos repitiendo el mismo margen de costura que acabamos de hacer en la máquina de coser. Ok, ya hemos dado la costura y hemos unido el forro y la parte exterior de la parte inferior del bolso, y estaremos haciendo la misma operación en donde las estamos uniendo. Simplemente o lo puedes planchar para que todo quede súper bien alineado, o te puedes ayudar con clips de costura para que lo mantengas todo completamente alineado y no haya pliegues, y asegurarnos de que la cremallera pueda abrir correctamente. Pues me ayudo de los clips de costura, y como lo hicimos en la parte superior, vamos a hacer un pespunte de 1/8 de pulgada aquí en la parte inferior del bolso.
Ya estamos aquí y vamos a coser el pespunte y vamos a subir la puntada a 3.5. Ya hemos terminado la construcción de la parte exterior. Como puedes ver, ya está la cremallera y tenemos el pespunte en la parte superior y en la parte inferior y se ve supremamente lindo. En este paso vamos a simplemente asegurarnos de que los dos broches ahora sí ya estén en el centro y cortar el exceso de la cremallera y dejarlo alineado con el ancho de la parte exterior. Ahora vamos a continuar con la construcción de la parte posterior. En este caso vas a agarrar la parte exterior de la parte de atrás, la posterior, asegurándote de que esté, si tienes una tela direccional, que esté de la manera que tú lo quieras, o sea, en la dirección correcta, de que no te quede así hacia abajo, sino de la manera que tú quieras que se vea. Y cuando ya lo tengas de esa manera, lo volteas y lo colocas con los dos lados correctos juntos y simplemente te vas a asegurar de unir y de hacer clip a la parte exterior, no al forro. El forro lo vas a dejar sin tocar, simplemente aquí vas colocando clips para ayudarte a sostener esto. ¿Ok? Y en la parte exterior, en esta parte de abajo también te aseguras que no estás haciendo el clip en el forro. Si lo ves útil, simplemente los puedes unir juntos para que no, cuando estés en la máquina de coser, no los vayas a unir. Entonces, si esta parte te ayuda a mantenerlos por fuera, lo puedes hacer. O simplemente lo vas haciendo o te aseguras de que los vayas agrupando simplemente las partes exteriores. Listo. Y lo voy a llevar a la máquina de coser, pero es muy importante este paso. Simplemente lo vamos a coser a 1/4 de costura hasta el borde de la cremallera, de la cinta de la cremallera, hacia este lado, hacia la parte de arriba, luego en toda esta parte del ancho y luego aquí hacia abajo, pero hasta la cinta de la cremallera. Y así lo vamos a hacer. No vamos a coser la parte de la cremallera. Y en la parte de abajo hacemos lo mismo. En la parte lateral iniciamos desde el borde inferior de la cinta de la cremallera hacia abajo. Volvemos 1/4 de costura aquí hacia arriba y no coses hasta la cinta y simplemente haces le
le remachas la puntada de coser y es de la manera que vamos a coserlo en la máquina de coser. Me olvidé mencionar en el paso anterior que es importante que las cremalleras no estén unidas completamente, sino que dejes un espacio para de esa manera poder voltearlos. Entonces aquí ya les dejé un espacio, entonces súper importante que lo hagas. Entonces a un cuarto de costura y a una longitud de puntada de 2.5, que es nuestra puntada de construcción, vamos a abrir la parte inferior. Ahora este lado lo vamos a coser hasta el borde de la cinta de la cremallera, a un cuarto de costura. Llegas ahí y remachas. Como puedes ver, no cosí por la cremallera, simplemente quedé hasta ahí. La cremallera no se tocó, se dejó en limpio. Y lo mismo hacemos en el otro lado lateral. Coses el lado lateral hasta el borde de la cinta de la cremallera y no coses la cremallera. Entonces, para mí es más sencillo coser los lados anchos a un cuarto de costura, a un cuarto de pulgada de margen de costura. Y ahora la parte lateral. La sigo guiando y solamente llego hasta el borde de la cinta de cremallera. Y otra vez, la parte de la cremallera no se dejó sin coser. Ahora vamos a unir la parte del forro, ya que hemos unido la parte posterior. Entonces vamos a voltear nuestro proyecto, vamos a tomar el forro, ¿ok? Y lo vamos a poner lado correctos juntos. Y nuevamente vamos a unir todos los lados con clips para que nos ayude. En la costura. Antes de poner los clips en la parte inferior, vamos a medir 4 pulgadas. 1, 2, 3, 4, más o menos 2,5 de la parte lateral hacia al centro, 2,5. Y lo mismo aquí, 1, 2, 2,5, 2 pulgadas y media. Como pueden ver, hice las marcas
y esa parte la vamos a dejar abierta para poder voltear nuestro proyecto cuando ya esté terminado. Entonces aquí nos aseguramos de que simplemente estemos uniendo el forro y le estemos poniendo clips. Y es muy importante tener en cuenta estos puntos de referencia para dejar esa abertura y que podamos voltear nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces ya así estamos listos para hacer la misma costura y de la manera que lo hicimos con la parte exterior. Cuando estemos haciendo el forro, una vez más nos aseguramos que la parte exterior esté hacia un lado y solamente estemos haciendo el margen de costura con el forro. Entonces aquí vamos a empezar. Y en nuestra marca vamos a hacer un remache de nuestros puntos para que no se deshagan cuando estemos haciendo, cuando estemos volteando el proyecto ya cuando hayamos terminado. Ahora estaremos cosiendo la parte superior del forro. Ya completamos la construcción del forro, tanto el exterior como el forro. Y entonces ahorita, como no cosimos la parte de la cremallera, ahorita nos vamos a concentrar en simplemente desde ese borde hasta aquí unir y coser todas las 4 capas juntas para cerrar la parte de la cremallera. Entonces, de aquí a 1/4 de costura vamos a iniciar, vamos a remachar esos puntos para que no se deshagan y vamos a volver a remachar el final y cortar y asegurarnos de que hemos unido la cremallera. Si lo ves necesario, puedes volver a hacer un remache y volver a coser la margen de costura, porque pues como es
la cremallera y si tiene bastante uso, como para asegurarla. Y lo mismo vas a hacer en este lado exterior, vas a unir este espacio solamente en las 4 capas, el forro, el exterior y la cremallera, para cerrarla. Simplemente unes a 1/4 de pulgada, remachas allí, vuelves y lo haces y paras cuando hayas llegado al inicio de esa costura que habías dejado abierta. Ya casi estamos terminando nuestro proyecto, entonces lo que nos falta, ya que ya lo tenemos todo completamente cosido, es simplemente recortar un poco ese margen de costura para que quede lo mínimo posible antes de voltear nuestro bolso. Se empiezas con el forro. Cuando llego a la cremallera me desvío un poquito y tampoco toco esa parte que no cosimos en el forro, la dejo completamente sin recortar, ya que esto nos va a ser muy útil cuando estemos cerrando ese orificio. En las puntas es importante que llegues cerca a ellas, pero que no las cortes. Y ahora estamos haciendo el exterior. Y trabajamos en las puntas para que al voltearla se vea muy bonito, pero sin cortar el margen de costura. ¿Listo? Y ya cuando estás en la cremallera, ya ahí sí, puntitos, lo disminuyes un poco. En el otro lado también. ¿Ok? Vamos a proceder a voltear nuestro proyecto.
que como pueden ver ya hemos volteado nuestro proyecto. Te aseguras de que las puntas queden súper bonitas, súper planas, tal cual como la ves aquí. Y antes de unir y de cerrar el orificio, sacas las puntas del forro de la misma manera, aquí, tal cual, ¿sí? Y vas a cerrar el orificio del forro, aquí. Utilizamos clips de costura para cerrar el orificio. Y de esta manera ya está listo para poder cerrarlo. Ya estamos aquí en el último paso del proyecto. Simplemente vamos a cerrar el orificio. Lo puedes coser a mano o lo puedes coser aquí con máquina de coser a una costura, a un margen de costura de 1/8 de pulgada, muy cercano al orificio, para que sea lo más cercano a lo posible, y simplemente te pasas un poquito para asegurarte de que el orificio esté cerrado en su totalidad. Y aquí, como pueden ver, lo hice con hilo a color para que pudieran ver el cierre y el margen de costura, pero pues normalmente lo puedes hacer con hilo de color de que sea, y el orificio está cerrado en su totalidad. Después de cerrar el orificio, simplemente te aseguras de que el forro esté dentro del bolso y todo esté como debe estar. Y tu pequeño proyecto está terminado. Bueno, ya hemos terminado el pequeño bolso y la verdad que resultó bastante bellísimo el pequeño bolso. Y como pueden ver, ya está todo cerrado y lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Como está un poquito arrugadito, ustedes lo pueden planchar, ya que pues al voltearlo se le ven un poquito las arrugas, pero al plancharlo ya él se mantiene más plano y lo puedes utilizar para guardar tu maquillaje o para guardar lapiceros o ponerlo en tu bolso. Y también lo puedes, le puedes agregar más cosas en el futuro, le puedes agregar cosas para que le puedas poner una correa, para así como si fuera un bolso de mano. Entonces lo puedes modificar y le puedes agregar muchas cosas. Puedes utilizar otro tipo de telas, y el día de hoy simplemente lo quise mantener bastante sencillo y pues como muy simple, y siguiendo las telas y el patrón original, pero pues lo puedes, le puedes agregar y le puedes poner a cosas adicionales a como tú lo desees. Espero que hayas disfrutado este proyecto. Muchas gracias.